Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos a tutorial número 6 del curso SQL Oracle. El día de hoy vamos a ver lo que es el ordenamiento de los resultados y para esto vamos a utilizar la cláusula order by. Vamos directo al SQL Developer para verlo en un ejemplo práctico. Bien, pues aquí ya tenemos nuestro SQL Developer, ya estoy logueado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con la tabla de employees. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un simple select. Vamos a mostrar, por ejemplo, el apellido del empleado. Vamos a mostrar en el departamento que trabaja. Y vamos a mostrar la fecha de contratación. ¿Sí? Que eso está en el campo Hire Date. Tenemos que especificar, obviamente, la tabla. Estoy pensando en Java, en mi cabeza, employees. Bien, entonces tenemos la tabla. Y vamos a ver así directamente, vamos a poner el punto y coma para que no nos dé ningún errorcito aquí de subrayado. Vamos a darle aquí al botón verde. Y antes que nada vamos a poner esto aquí para que se note bien. Bien, como vemos aquí nos da los resultados. Y como vemos no tenemos ningún orden aparente, ¿sí? Aquí tenemos las personas que empiezan con la K, con la H, con la E, con la A. Los departamentos tampoco están ordenados. La fecha de contratación tampoco. Vemos aquí 2003, 2005, 2001. No hay un orden aparente, ¿sí? Este orden pues en realidad ha sido en base a cómo lo he encontrado en la base de datos o cómo he hecho la consulta, el Oracle. No se asegura que ejecutándose dos veces esta misma consulta vayamos a tener los resultados en este mismo orden. Sí, puede que no. Si ejecuta ahora, pues puede que den los mismos resultados, puede que no, como les digo. Bien, pero ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que estén ordenados por apellido? ¿Sí? Ahí es donde viene el order by. Después, de hecho, el order by es la última cláusula que deberíamos de colocar. ¿Sí? Hemos aprendido tres cláusulas: select, from, luego viene el where, y pues si no hay where, pues finalmente pondríamos el order by. Ahora, en el order by tenemos que decirle por cuál de las columnas tenemos que ordenar. Y hay varias formas de hacerlo. Entonces vamos a aprender todas aquí. Tenemos lo primero, queremos ordenarlo por apellido. Y dijimos que el apellido es last name. Entonces, veamos los resultados, vemos que está aquí, Cochard, Dejan, Junod, de esta manera. Ahora, luego de ejecutar la consulta con este orden, vamos a ver lo que sucede. Bien, como vemos, están siendo ordenados, ¿sí? Abel, Andé. ¿Y qué es lo que notamos? A, B, C, D, E. Quiere decir que está en un orden ascendente. Bien, en Oracle, bueno, en realidad en el SQL, se puede especificar el orden tanto ascendentemente como descendentemente. Si no especificamos ningún criterio de ordenación, por defecto es ascendente. O sea que si hago yo esto, es exactamente lo mismo que como que si no lo pusiera. ¿Sí? Si lo ejecuto, van a salir los mismos resultados. O como digo, asume que cuando nosotros especificamos con order by alguna columna para el ordenamiento, por defecto asume que es ascendente. Bien, ¿qué pasa si yo quiero en forma descendente? Pues ahí sí tendría que ponerle de desk, ¿sí? DSC. Entonces ejecutamos la consulta y como vemos empieza ahora en la Z. W, V, U, T, S y los demás, ¿sí? Bien, pero esta no es la única forma. Ahora, ¿qué estamos usando el ordenamiento, para especificar qué columna? Estamos especificando el nombre de la columna. Bien, no necesariamente pues es así. Bien, hire date es la fecha de contratación. Bien, nos dicen que ordenemos primero que salgan los que han sido últimamente contratados y después al final salgan los primeros que han sido contratados en la empresa. Entonces tendríamos que ordenar por este campo, ¿cierto? Hire date. Y como nos piden que primero salgan los últimos contratados, tendría que ser en orden descendente. ¿Sí? Ejecutamos. Ahí, he seleccionado. A ver, perdón, aquí es subguión. Ahora sí, ejecutamos y ahí lo tenemos. Como vemos, el último que ha sido contratado ha sido el 21 de abril del 2008. Y ahí hacia abajo, ¿sí? Ahora, pero a lo que iba.
en vez de especificar el nombre de la columna, podemos especificar la posición de la columna. En este caso, last name está en la primera posición del select, department ID está en la segunda posición y hire date está en la tercera posición. Vamos a hacerlo de esta manera. En vez de hire date vamos a poner 3. Ejecuto la consulta y vamos a tener los mismos resultados. Está ordenando por la columna 3. Aquí un pequeño warning, ¿sí? Tienen que tener en cuenta algo. Si ponen 3, tengan en cuenta que si hacen la consulta y nunca la van a modificar, perfecto, ¿sí? Todo funciona en la misma de villas. Pero los select, aquí es un select pequeño, pero no necesariamente es así. Cuando se piden consultas muy complejas, estos select pueden crecer de una manera bastante grande. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, otra cosa hay que tener en cuenta, que el order by va al final. Y por lo general, siempre es lo que menos vemos, ¿sí? Entonces tener en cuenta, porque en realidad la lógica de qué fila seleccionar está aquí, pero el ordenamiento es al final. Entonces, ¿qué pasa si por ahí, pues, no sé, este código se lo dan a otra persona y esta persona dice, bueno, aquí después, antes del last name, a mí me interesa que aparezca el apellido, el nombre, perdón, first name, ¿sí? Y lo pone así. ¿Sí? Quiere mantener el orden, dice primero el apellido, luego primero el nombre, luego el apellido, el departamento y la fecha de contratación. ¿Qué quiere decir? Aquí este 3 sigue apuntando a la columna 3, obviamente. Pero en este caso la columna 3 ya no es hire date, sino es department ID. Entonces tener cuidado también con esta opción. ¿Sí? O sea, se puede, pero como vemos ahora va a ordenarnos por este de aquí. Ahora vean qué ha pasado con el valor nulo. Cuando estamos utilizando el valor desc, vamos a quitarlo mejor para que se note. Voy a ejecutar la consulta. Vemos. Aquí estamos ordenando en forma ascendente, ¿verdad? Porque dijimos que ese es el comportamiento predeterminado. ¿Qué ha pasado con el nulo? Veamos aquí. El nulo ha ido al final. Ahora, si ordeno en forma descendente, ejecuto la consulta, el nulo lo toma al inicio. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar en forma descendente, pero que el nulo aparezca al final? Bien, hay una forma de hacer esto. Es después de poner el criterio de ordenación ascendente-descendente, se pone nulls, en este caso last, porque quiero que vayan al final. Ejecuto la consulta y ahora como vemos el null ha desaparecido porque está aquí debajo. Ahora, si quisiéramos el caso contrario, vamos a ponerlo en ascendente y quiero que vayan los nulos al inicio. Nulls first. Y como vemos está en orden ascendente y vemos que va creciendo 10, 20, 30, 40, 50. Va en orden ascendente, pero el nulo va al inicio. Bien, de esa manera hemos podido controlar la posición de los nulos. ¿Sí? Bueno, pero no acaba ahí. ¿Qué pasa si aquí en hire date, que esta es la fecha de contratación? Bueno, para el caso vamos a meter un campo más aquí, el commission PST, recuerden que esa es la comisión. Digamos que yo quiero la comisión multiplicada por 10, ¿sí? Y yo quiero ordenar por esto, por esa columna. Entonces copio y pego, ¿sí? Ejecuto y como vemos me está ordenando por toda la columna commission PCT, es decir, esto de aquí es una expresión. Recuerden que las expresiones involucran algún tipo de operador, en este caso tenemos el operador de multiplicación. Y como vemos aparecen los nulos al inicio porque hemos dicho que pues los nulos aparezcan al inicio. Como no me gusta, vamos a quitarlo, que es el comportamiento por defecto. Ejecutamos. Y como vemos, los nulos se han pasado al final. Bien, entonces podemos utilizar aquí el nombre de una columna, o sea, especificar como columna para el ordenamiento una columna, una expresión, un número que equivale a la posición de la columna en el select, pero no acaba ahí. Si a esta columna le quisiera asignar un alias, le pongo por ejemplo comisión, podría utilizar ese alias aquí. Recuerdan que en el where, cuando quisimos utilizar el alias,
no nos dejaba, ¿cierto? Tendríamos que especificar toda la expresión entera. Bien, aquí sí que podemos utilizar el alias. Si ejecutamos, como vemos, está ordenando por la comisión en forma ascendente 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Está creciendo. ¿Sí? Si lo pongo en forma descendente, van a ver que va a aparecer al revés. Y bueno, los nulos al inicio porque es el comportamiento por defecto. Pero como vemos, 4, 3.5, 3 va decreciendo. Bien, esa es la forma en que se puede utilizar el order by para ordenar la data. Y para terminar el tutorial, solo una pregunta. Aquí estamos utilizando una columna del listado que tiene aquí, ¿cierto? En el select. Estamos viendo comisión, es un alias, aparece aquí. Podemos ordenar por first name, por last name, por department ID, por hire date. Bien. Vamos a ordenarlo por first name. Ejecutamos y es donde va a venir la pregunta. Vemos que primero aparece Winston, William, Banks, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar de aquí first name, ¿sí? Voy a quitar la columna. Y ahora ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué se puede ordenar por una columna la cual no aparece en el select? Esa es la pregunta. Para ver si es verdad, memoricemos estos tres valores. Taylor, Smith, Kietz. ¿Sí? Vamos a ordenar por first name, porque anteriormente estos resultados es de la consulta ordenado por first name. Ahora hemos quitado first name de aquí. Entonces, como vamos a quitar first name, esto de aquí va a desaparecer. Pero vamos a tener last name. Entonces deberían aparecer Taylor, Smith, Gietz, ¿sí? Como solo un ejemplo. Vamos a ejecutar la consulta. Taylor, Smith, Gietz. Como vemos, sí que está ordenando incluso por una columna que no aparece en el select, ¿sí? Entonces sí que se puede tener en cuenta eso también. Bien, como vemos, este ha sido un tutorial bastante corto, pero era necesario explicar pues ¿no? Las opciones que obteníamos con el select. Bueno, antes de acabar el tutorial, solo quería decirles que no he estado subiendo vídeos porque bueno, he estado con mis trabajos de la maestría bastante liado, fiestas en la institución donde trabajo, pues ahí ayudando también en lo que es la coordinación de todo eso. Por dicho motivo, pues no he estado subiendo vídeos ni de Oracle ni de curso de Java, pero bueno, ya se acabó las fiestas, ya acabé mis trabajos del otro curso de la maestría, o sea que supongo que esta semanita tendré pues un poquito más de tiempo para poder subir otro tutorial. Subiré el de Java, seguramente más tarde, grabaré después de esto el otro. Y nada más. Bueno, nos vemos, espero que les haya gustado. Chau.